y nos va a contar la historia de los personajes. Dice, los personajes de Avatar World no hablan y esta es la razón. Creepypasta. Anika, atentamente. No dice eso. Que les gustó bastante Avatar. Siempre Existe un de hoy. no me gusta. Nos pongamos a echarle Un poquito. empezar a paso para que sepan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los personajes de Avatar World no hablan? Mueven sus bocas, sí, pero no sale ningún tipo de sonido de ellas. Esta es la historia de cómo mi prima desapareció hace 2 años y creo que es culpa de este juego. En el 2023, mi prima y yo estábamos empezando en esta onda de tener celulares propios. Tanto sus papás como los míos nos habían regalado celulares nuevos por Navidad. Mi nombre es Kimberly y mi prima se llama Luciana y para ese entonces yo tenía 12 años y ella 10. Recuerdo perfectamente lo divertidas que fueron las vacaciones de invierno. Pasamos la Navidad juntas en una cabaña que nuestros papás habían rentado. Jugamos, reímos con nuestros abuelos, con nuestros primos y tíos lejanos, comimos de todo, en fin, fue perfecto. Una noche antes de regresar a la ciudad y antes de comenzar las clases también, mi prima descubrió un juego llamado Avatar World. Lo descargó emocionada y esa noche no soltó su celular. Como nos estaban dejando dormir juntas en una habitación aparte, mis tíos no se enteraron de que ella se quedó hasta muy tarde jugando ese juego. Ella me explicó que era como tener tu propia ciudad y poder hacer lo que tú quisieras en ella. Me pidió que la descargara y juntas jugamos por un rato, hasta que vi que se hicieron las 2 de la mañana. Ya estaba cansada y me ardían los ojos de tanto usar el celular por tanto tiempo, así que decidí apagarlo y acostarme a dormir, pero Luciana sí se quedó jugando mucho rato más. Como eso de las 3 de la mañana, juré escucharla riéndose y con la musiquita de fondo que tenía esa aplicación, pero decidí ignorarla porque tenía mucho sueño. Al día siguiente, mi tío entró a la habitación y regañó a mi prima Luciana porque pensó que Luciana estaba jugando desde muy temprano, pero lo que mi tío no entendió es que Luciana no había dormido, había pasado toda la madrugada jugando. No era que se había levantado y se había puesto a jugar desde muy temprano, era que no había dormido directamente. Luciana literalmente no habló en todo el camino. Lo único que hacía era jugar con una sonrisa en su rostro y completamente como embelesada, concentrada. Nadie le prestó atención a esa actitud, ni siquiera yo, porque para mí era muy normal que cuando un juego te gustaba, te concentrabas tanto que se te olvidaba todo lo que tenías alrededor. Después de varias horas de carretera, mis papás y yo llegamos a nuestra casa y los papás de Luciana y Luciana siguieron el camino hasta la suya. Fui a la escuela y por toda la emoción que tenía por el inicio de clases, volver a ver a mis compañeras, a mis amigos, mostrarles mis útiles escolares nuevos, no busqué a Luciana. Igual, ella estaba en otro nivel escolar, entonces no era tan común que nos viéramos en la escuela. Alrededor de una semana después, recuerdo claramente que iba bajando las escaleras mientras jugaba, de hecho, Avatar World, y de pronto me llegó un mensaje de Luciana que decía, jugamos Avatar World a las 3 de la mañana. Qué raro. A Luciana le encantaban los retos de terror, pero a mí no tanto, así que le dije que no. Además, mis papás nunca me dejaban que me quedara despierta hasta tan tarde, porque tenía clase el día siguiente. El punto es que le dije que no podía y ahí mismo me senté a cenar con mis papás. De pronto me di cuenta de que mis papás empezaron como a mirarse entre sí, como si quisieran decirme algo, pero no supieran cómo. Los empecé a ver como extrañada y de pronto mi papá fue el primero que decidió hablar. Me dijo, ¿de casualidad has hablado con tu prima en la escuela? Y yo le respondí, no, se me olvidó. Mi mamá esperó unos segundos en silencio y yo noté que estaba como incómoda, hasta que por fin habló. Tu prima lleva todos estos días sin hablar. Decidieron llevarla al médico, le hicieron exámenes, la revisaron y no le consiguieron nada malo. No tiene absolutamente nada que le impida hablar, pero aún así no dice nada. Cuando escuché eso, me pareció súper extraño. Estábamos hablando de mi prima Luciana, la que hablaba hasta por los codos, que nunca se callaba y que siempre tenía algo que decir, y ahora de repente no hablaba. De pronto recibí otro mensaje de Luciana que decía algo así como, si juegas a las 3 de la mañana, vas a conseguir el personaje oculto. No tenía idea de a qué se refería, pero cuando me di cuenta de que no hablaba, pero sí me estaba mandando mensajes hablándome sobre el juego, la verdad me asusté y decidí no responderle. Era una niña, obviamente a lo mejor debía haber hecho más, pero en ese momento yo no entendía lo que iba a pasar ni lo que estaba pasando. 2 o 3 días después de ese suceso, cuando habían pasado alrededor de 10 días desde que habíamos llegado de viaje, mi prima Luciana
desapareció. Sus papás habían salido a echar gasolina y a hacer las compras y de pronto cuando volvieron, ella simplemente ya no estaba. Algo muy importante es que el celular de Luciana quedó justo encima de su cama. Se le informó todo a la policía investigó, revisaron su celular incluso de cabo a rabo, pero no consiguieron nada. La policía incluso llegó a pensar que Luciana seguía escondida dentro de la casa, porque las cámaras de seguridad en ningún momento habían captado que ella saliera de allí. Ningún vecino la había visto saliendo y además no habían rastros de ella, solo su celular, su cama y nada más. Para mi familia esto fue un evento traumático, sobre todo porque no había explicación. Nadie nunca entendió qué pasó. Un mes luego, me acuerdo perfectamente que mis papás y yo fuimos a casa de mis tíos para darles apoyo, para ayudarlos con todo esto que estaba pasando. Y en el momento en el que yo vi que los adultos estaban distraídos conversando, decidí subir a la habitación de Luciana a buscar su celular. Cuando entré a la habitación, todo me hizo sentir muy pero muy mal. Había una energía muy extraña, pero inmediatamente pude notar que el celular estaba encima de su mesita de noche. Allí estaba todavía. Algo en mí me decía que abriera ese juego que tanto la obsesionaba, así que lo hice. Abrí Avatar World. Cuando lo abrí, todo parecía muy normal, hasta que de pronto me di cuenta de que había un símbolo rojo como de alerta encima de la parte donde creas a los personajes, como si fuera una notificación. Abrí esa sección y me conseguí con el avatar de Luciana. Era idéntico a ella, obviamente con las características de Avatar World, pero idéntico a ella. Incluso tenía la misma ropa del día que había desaparecido. Que yo recordara, esa ropa no existía en el juego. En las opciones del juego no existía esa ropa tal cual. Entonces, ¿cómo es que su avatar tenía puesta esa ropa? De pronto, algo pasó que hizo que la piel se me erizara. El personaje empezó a mover su boca con cara de tristeza, como si intentara decir algo. No se entendía porque esos personajes no tienen voz, pero cuando vi que lo repetía y su cara empezó a tomar una expresión de pánico, empecé a esforzarme más por entender lo que estaba diciendo, por leerle los labios. Decía, ayúdame. Intenté hacer algo, alguna opción distinta, pero no. Solo podía jugar como ya lo había hecho varias veces. Me puse a revisar cada centímetro del juego hasta que de pronto descubrí que si manipulabas ciertos objetos de cierta manera, aparecías en habitaciones ocultas que nunca en mi vida había visto. Eran habitaciones que literalmente no aparecían en el mapa. Era como si no existieran, como si estuvieran escondidas. Entré a una de ellas y de pronto vi una fila de personajes, todos con una mirada llena de pánico, todos sin hablar, todos controlados por un jugador o al menos esperando a ser controlado por uno. Ahora creo que Luciana nunca se fue. Yo creo que su alma está atrapada en ese juego. Creo que ese juego es una prisión disfrazada de diversión y que cada niño que desaparece es simplemente otro avatar más esperando a que un jugador lo escoja, esperando a ser jugado para poder moverse, pero sin voz, para que jamás pueda contar realmente lo que le pasó. Creo que por eso los personajes de Avatar World no pueden hablar. Obviamente cuando le conté a mi familia, nadie me creyó. Al ser una niña, obviamente tenía menos credibilidad, pero yo sé que mi historia es verdad. Lucía aún sigue allí, yo lo sé. Ese juego fue creado solo para atrapar a las personas, a los niños. Y si tú alguna vez ves un personaje de Avatar World que se parece a alguien que ya no está, no lo ignores, porque podría estar pidiéndote auxilio y quizá el próximo podrías ser tú. Ok, Kitty Cats, esto fue todo por el creepypasta del día de hoy. No me lo puedo creer, la historia me parece súper espeluznante, me parece incluso preocupante. Obviamente esta historia engloba una especie de explicación sobre por qué los personajes de Avatar World no hablan, no tienen voz y solo como que pueden mover la boca sin generar sonido. Y eso me parece súper horrible. O sea, aparentemente es como si el juego hubiese atrapado mentalmente a Luciana hasta llevarla a un punto en el que el juego succionó como su alma, como la succionó a ella como tal y la dejó atrapada dentro del juego. Y imagínense, Avatar World es un juego en el que tú, si no mueves a los muñecos, ellos no pueden hacer nada. Si no le dices cómo se sienten, no pueden sentir. Si no les das la oportunidad de comer, no comen. Si no los maneja un jugador, no hacen nada. Lo cual es bastante turbio porque si eso le pasó a Luciana, si alguien no hacía que se moviera o que comiera o que existiera, ya ella no existía más. Y sabiendo tantas cosas... Ok, chicos, ya sabemos toda la historia, pero en esta realidad lo que contó es verdad.
Bueno, sigamos. Que se dicen de Avatar World, uno se pone a pensar, no es que crea que sea real, porque no es que lo crea, pero sí me da algo de miedo, ¿ok? Hasta se me hunde la panza. Pero bueno, Kitty Cats, quiero que ustedes me digan qué opinan de esta historia. Coméntenme allá abajito qué piensan de todo lo que pasó con Kimberly y Luciana. O sea, esto está súper, pero súper raro. Y ahora que lo pienso, Kitty Cats, creo que es momento de que yo juegue Avatar World y compruebe si es verdad que se aparecen por ahí cosas extrañas. Si les parece que es una buena idea, déjenme su like allá abajito, que si llegamos a más de 25,000, lo hago. Qué miedo. Pero bueno, Kitty Cats, mientras ustedes van dejando su like allá abajito en el video, también les sugiero que se suscriban en el botón rojo y activen la campanita de notificaciones para que se enteren si hago más videos sobre esto. También les dejo por aquí abajito mis redes sociales para que corran a seguirme tanto en TikTok como en Instagram como en mi página de Facebook. Y si ya seguiste todos esos pasos, te mando un beso de gato hasta tu casa, y si quieres ver más videos aterradores te recomiendo estos a continuación.